Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, hasta noches y madrugadas, dependiendo, ¿verdad? La hora en que nos sintonice la audiencia de Radio CEPI. Usted pronuncia exactamente muy bien el agua, transmisora Totlactol. Totlactol. Nosotros somos la profesora Marisol Reséndiz y mi cronista y amigo Marcelino Peña Fernández. Oye, Marisol, pues este día pues, vamos a tocar el tema de mi pueblo originario, San Martín Xochináhuac, cerca de las flores. Hasta podríamos decir también eh, flores cerca del agua. En la cercanía de la flor. También cercanía a flor. Y si me permites hablar de la toponimia, es un topónimo filosófico muy interesante porque hay una mano dentro de la milpa y luego esa mano se convierte en un árbol y en ese árbol hay unas flores presuntamente de calabaza, aunque podrían hacer el guiño a la flor de cempasúchil, aunque se le llaman los calabaceros, y un guiño hacia la poesía, porque el Insochil Intuca del Flor y Canto, porque estas flores traen unas volutas de la palabra, así, Sí, que están ahí flores que hablan. platicando, discursando, y tiene que ver con este tema también de artes y oficios que se tenían en los pueblos y barrios originarios en el contexto del Calpulli, donde los habitantes de este barrio originario, ahora San Martín Xochinahuac, la cercanía de la flor, se dedicaban al cultivo de diversas flores, y estas flores pueden ser de índole alimenticio, medicinal o algunas ocupadas en diversos rituales, puesto las flores son las que adornan lo divino. Y quiero comentarles un secretito. Aquí el especialista de este barrio es Marcelino Peña, que es oriundo de este barrio y que le ha dedicado muchos años de investigación. Claro, junto a otros cronistas del lugar. Sí, cierto, Marisol. Sí, bueno, pues yo soy originario de ese pueblo, San Martín, Xochináhuac, es de Azcapotzalco, uno de los que ahora se llaman 25 pueblos originarios, que estamos ubicados precisamente más hacia el norponiente del centro de la alcaldía, de donde está Azcapotzalco, lo que hemos hablado mucho aquí, la catedral de Felipe y Santiago. Entonces, Martín Xochináhuac pues, es un pueblo ancestral, Calpulli, Calputi también podríamos decir, que con el tiempo, pues recordemos por modismos y condiciones europeas, pues se le llamó pueblo y barrio, ¿verdad? Y entonces en San Martín Xochináhuac, pues como dice la maestra y la misma toponimia nos va dando la pauta para mencionar, ahí lo que más había era flores, había mucha agua y podemos decir que era una comunidad que se dedicaba precisamente al cultivo de flores y también, no dudo también que de algunos otros vegetales, vamos a decir, desde la calabaza, estamos hablando el guauzontle, estamos hablando, también tuvo que haber visto milpa, tenemos una calle en en San Martín que se llama Zacatla, fíjate, donde se encuentra el zacate o donde se acomoda el zacate, me doy idea que traducía. Sí. Entonces, una nomenclatura que construye la historia. Sí, también vamos a hablar de eso exactamente en este capítulo precisamente de Xochináhuac. Xochináhuac que forma parte de un territorio que tiene una gran historia porque nosotros podríamos decir inclusive que yo he hablado mucho más bien, ya le digo San Sebastián porque está nominado como beato, ¿no? Para ser santificado. Pero Sebastián de Aparicio pues llega en 1552, por ahí es la fecha en que se tiene registrado, donde se le da esta encomienda. Pero quiero decirles que exactamente donde está esa encomienda, que luego se volvió hacienda de Cariaga, y que luego fue rancho lechero en el siglo XX prácticamente, donde se dice que también tuvo una estancia o una presencia, un funesto representante en la historia de México que fue Fidel Velázquez, porque dicen que fue donde formó su primer sindicato y fue su sindicato de lecheros. Entonces, ahora pues hay un emporio comercial muy interesante y hay un movimiento comercial muy fuerte. Pero
en ese lugar era Xochináhuac. Xochináhuac que colinda con ellos, por ejemplo, son colindantes de San Pedro Jalpa, Santa Bárbara Xopico, también San Juan Tlihuaca y San Rafael, que no se le ha encontrado precisamente toponimia, fíjate, a San Rafael. No. No se le ha encontrado. Falta mucho de investigación. Sí, hay una colonia que se llama La Reynosa, ya hablando en tiempos actuales. Entonces, San Martín era un vasto territorio. Ahora con las necesidades precisamente de esto, de las secciones electorales y todo esto, ya quedó muy, muy reducido su territorio, que inclusive está siendo, tiene embate del desarrollo urbano muy fuerte. El casco del pueblo ahora no se limita más que exactamente a esa construcción de nuestra iglesia de San Martín, que está dedicada al santo patrón de San Martín de Tours o San Martín Caballero, que también voy a hablar sobre este personaje, sobre este santo católico, que tuvo que haber sido precisamente... hay dos versiones, uno que fueron los monjes dominicos que llegaron a Azcapotzalco, que son los que se centraron y administraban la comarca, vamos a decir. Y la comarca del Hobbit. Del COVID. Del Hobbit. Ah, del Hobbit. La transculturización, ya sabes. Sí, entonces precisamente Sebastián de Aparicio, pudo habérsele dado también, puede dar el crédito, porque recordemos que era el encomendador. Y él era pues prácticamente el que podía sugerir los nombres de esos pueblos porque estaban en encomienda. Claro, mi apreciado Marcelino, ¿podrías explicarle a nuestra audiencia qué es esto de la encomienda? Y luego bueno, yo daré mi versión. Sí, la encomienda más que nada se entiende que es un viejo sistema feudal. Medieval. O medieval, que aquellos conquistadores, entre comillas, invasores, saqueadores, fuchi. Pues todavía tenían como medio para poder seguir imponiendo en sus colonias, en el colonialismo. Porque Sebastián de Aparicio tiene vamos, su prestigio de haber sido una persona casi muy industriosa, el cual por eso consiguió esa encomienda. Él es de Gudiña, España, pero desde Veracruz él comienza a construir carretas y al mismo tiempo hacer el trazo de los caminos de Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Acumula mucho dinero, le dan esa encomienda. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues es un sistema precisamente feudal que se impone en México. Oye, pero yo tengo otros datos ahí nada más para comentar. A ver, es un sistema que Sebastián de Aparicio tenía contexto de derechos humanos, se puede considerar un humanista, pero es un sistema sumamente cruel, porque se comerciaba la tenencia de la tierra junto con los naturales. Los naturales pasaban a ser propiedad del encomendador, y podía ser un encomendador buena onda y paciente con el sincretismo cultural, como lo fue Sebastián de Aparicio, pero también, así como refiere Diego Rivera, podía ser una persona muy malvada que hasta marcara sus cuerpos con hierros candentes y que los tuviera en situación de esclavitud. Porque la riqueza medieval se basa en la sobreexplotación de la tierra, que era un modelo que tenían ellos en lo que es el medievo. Sí, ahí se reafirma precisamente que inclusive cuando amplias el concepto sería la encomienda y el repartimiento. El repartimiento precisamente de los seres humanos, los personajes que eran parte de ese territorio. Yo no puedo definir el número de gente que le encomendaban y le repartían, pero se decía que tenía que ser un determinado número de hombres y mujeres de cada pueblo. Pero, por ejemplo, cada pueblo que circundaba precisamente donde estaba la hacienda de San Nicolás, que San Nicolás es santo patrón original de Sebastián de Aparicio. Pero entonces estamos hablando los pueblos, estamos hablando de San Jerónimo Tepetlacalco, que está más hacia Tlanepantla. San Martín Xochináhuac, San Juan Tlihuaca, San Pablo Jalpa. Vamos a decir a cuántos hombres y mujeres le repartían para poder atender las 552 hectáreas que se dice
En aquel tiempo el sistema del virreinato le otorgó a Sebastián de Aparicio. Estamos hablando a lo mejor de cada pueblo 20 hombres y 20 Sí, mujeres. claro, mira, mi apreciado, esta parte que dices es fundamental porque tenemos también otras visiones de la historia que refieren a Sebastián de Aparicio como un conquistador, como alguien que está contribuyendo al saqueo de Azcapotzalco y del país, porque tenemos muchas visiones que confluyen, aunque las crónicas nos hablan de que él fue el autor, el creador de lo que es el Día de Muertos en el sincretismo cultural, porque él tiene dos pérdidas importantes que son sus dos esposas y contribuye a sincretizar los micacuicat, que van a pasar a ser los cantos a las ánimas del purgatorio de los animeros, y va a tener una función muy importante en el Huentli ofrenda, que la palabra Huentli se llama el regalo a nuestros abuelos. Sí, sí, cierto. Entonces, él va a decir, pues dejen su copal, dejen sus flores de cempasúchil, pero vamos a añadir fotografías, digo, sobre todo pinturas alusivas a los santos católicos y alinearlo todo hacia el catolicismo. Y es cuando en la tradición de los animeros había la leyenda prehispánica que decía que en los días de muertos Mictlán Tecuhtli y Mictlancíhuatl permitían la salida de las ánimas del Mictlán, lugar donde no había castigo, el reposo y la quietud, pero Sebastián de Aparicio convence a los naturales que es el purgatorio, y más bien hay que hablarle a las ánimas del purgatorio cantando, y se preservan algunos elementos muy interesantes porque está el ayatero que va recogiendo la ofrenda, que va en una carretita con una campanita y que esa ofrenda se va a compartir en el panteón. Y también pues cabe señalar que, como ya lo mencionaste, lo que nos queda de esta hacienda es el ahora Town Center y que está llena de diversas leyendas. No, sí, tienes mucha razón, maestra, precisamente por complementar precisamente esta narrativa que estoy haciendo. Mi apreciado, a mí me parece muy interesante el ensayo que hacíamos porque este santo, San Martín de Tours, que si nos quieres contar algo de su biografía y una tradición que tú comentabas que le daban de comer al caballito, nos gustaría mucho que ahondaras en esa parte. ¿Qué te parece si precisamente le vamos como dando su contexto en tiempo? Precisamente porque estábamos en el tiempo de Sebastián de Aparicio, con los pueblos que circundaban y estamos aclarando lo del repartimiento. Entonces, es ahí donde se dice que Sebastián de Aparicio era una persona muy noble, donde se ven esas características, donde él es muy bueno con los pobladores de esta región y donde comienza a permitir precisamente las tradiciones y donde, si en ese tiempo todavía en 1552, fíjense, estábamos prácticamente a 20 años de cuando había sido precisamente la caída de la gran Tenochtitlan. Y seguro que nuestros pobladores de ese lugar todavía estaban muy identificados todavía para hacer sus rituales y todo esto antiguos, pero él se entiende que bondadosamente, se dice que inclusive se cuidaba mucho de la Santa Inquisición, donde les permitía precisamente sus cultos y es donde hace lo que tú comentas, comienza a hacer esta combinación, ¿verdad? Donde se comienzan a entrelazar esas dos costumbres en lo que es la cuestión cristiana, ¿verdad? Donde tú ya decías, y ponen sus fotografías, estaba cañón que pusieron No, fotografías. ya sé que todavía no existía, No, pero me faltó algo bien importante. No, pero es que déjame Marcelino. decirte. No te voy a dejar. No solamente fue la tradición del Día de Muertos, Sí. también la charrería nació en San Martín Xochinahuac, en Tlihuacán con Sebastián de Aparicio, porque para ese contexto los naturales tenían prohibido acercarse a los caballos, símbolos de poder y de conquista que les daba mucho miedo a los españoles que hubiera revueltas porque sabían que los originarios eran guerreros valientes y musculosos antes de que los sean pedas con la esclavitud, pero bueno. Entonces, Sebastián de Aparicio les dice, pueden hacer estas artes, por eso tuvo problemas con el inquisidor, lo que retrata un libro también que escribió Camino Zamora, por cierto, y empiezan a hacer artes de la charrería. Y hay otra leyenda muy bonita, que Sebastián de Aparicio dejaba que los naturales pagaran su libertad, pero cuando acababan de pagar su libertad con trabajo, le decían, Tata Sebastián, nos queremos quedar contigo,
porque tú nos tratas con respeto, nos tratas como seres humanos y queremos vivir contigo en tu hacienda porque eres una persona con valores, ahora diríamos éticos y demás. Entonces, pues se quedan con el Tata Sebastián de Aparicio y vemos cómo él también representa este sincretismo suave y amoroso que pasó de manera muy extraña. Ahora, los restos del Beato pues terminan en Puebla porque él termina siendo un desposeído y ahí en Puebla, en cierta iglesia de Puebla, está su cuerpo presuntamente incorrupto con las escenas como grabadas de su vida, que a mí lo que me impresionó muchísimo, ya que estamos poniendo este programa, es que él podría entrar como que en la cuestión de ser iluminado, porque estaban viviendo en un cochinero en la Edad Media, como siempre, en la Edad Media, y nuestro beato fue contagiado de la peste bubónica. Allá hay una parte de una leyenda muy bonita, porque esto fue en España, y ahí se decía Pueblo que, natal Gudiña, sí, España. muy bien, Era niño. se decía que solamente la madre que había parido al enfermo de peste bubónica tenía derecho a verlo y a cuidarlo. No, sí. Y para contener estas pandemias sin medicamentos, fúchila la Edad Media y las ratas y todo, estaban afuera, como los leprosarios, Sí, estos lugares en una chocita. Y hay una leyenda súper loca que no te va a gustar, pero así cuenta la leyenda, es que una loba, no era la loba capitolina, una loba. Ni la loba romana. No, bueno, era una loba. Loba. Entonces la loba pesca el tumor de la peste bubónica del Beato y se va corriendo. Y entonces el Beato siente los rayos divinos de su Dios. Y cuando llega su madre llorando a darle de comer, su madre a darle de comer, pues él ya está restablecido y regresa con este milagro, y este milagro, esta experiencia límite, lo que nos explican sus biógrafos, es lo que lo convierte en un hombre de Dios. Aunque, pues, otros autores dicen, no, que caso fortunas, porque andaba buscando llegar al Nuevo Mundo para hacerse de una fortuna. No sabemos exactamente, ya pasó mucho tiempo, pero hay mucha evidencia de su humanismo y de su presunta santidad. No recuerdo cuántos milagros le atribuyen a la fecha, pero es muy interesante. Y yo tengo la teoría, tú me corregirás, él introdujo el culto a San Martín de Tours. Sí, lo más seguro. Precisamente es indispensable precisamente hablar de la obra de Sebastián de Aparicio para poder contextualizar el pueblo de San Martín Xochinahuac, porque a él se le atribuyen precisamente en su cargo de encomendador, no nada más de San Martín de Tours o Caballero en San Martín, Xochinahuac, sino también San Juan Tlihuaca, hasta bien. Entonces quiero decirles que entonces es indispensable tocar los puntos precisamente del personaje San Sebastián de Aparicio, porque eres el que hace también el reparto de los santos patrones. San Jerónimo Tepetacalco, decía San Martín Xochinahuac, San Juan del Tlihuaca. Estoy en contra porque fue la imposición sobre nuestros dioses originarios y nuestras toponimias que sobrevivieron a sangre y fuego. Pero era el encargado del territorio, por eso era su encargo. El terrateniente, claro. Sí. Y el representante de la otra conquista o llamada conquista espiritual. Y él, con mucha seguridad, precisamente, él conocía la historia de San Martín Caballero y se la impone a ese lugar, a ese territorio donde estaba más cercano, que también San Juan Tlihuaca es muy cercano a lo que se llama ahora el Rosario y que fue la hacienda de Cariaga. Y entonces coloca a San Martín Caballero, un santo que precisamente es de origen francés. Marcelino, pues ahorita hablando de este maravilloso pueblo de San Martín Xochinahuac, ¿nos podrías contar la anécdota del santo San Martín de Tours y la anécdota del caballito que nos has compartido en otras ocasiones? Sí, claro, Marisol. Acuérdate que lo más seguro, quien impone en su calidad de encomendador a nuestro pueblo de San Martín Xochinahuac, este santo patrono, que es San Martín de Tours, San Martín Caballero, donde pues es el mismo Sebastián de Aparicio.
el mismo que lo tuvo que haber sido con San Jerónimo Tepetacalco o San Juan Tlihuaca. Pero a nosotros nos otorga un un santo patrón muy interesante. Ese santo patrón de que ya hablamos precisamente de ese acto santificado de haber cortado su capa para dárselo a la representación de Dios menesteroso. El menesteroso que está estirando la manita como Sí. con un pañalito. Y ahí se dice que rompe su capa y exactamente al partirla se vuelve es la capilla. Y precisamente, pues ¿Cómo que se vuelve la capilla? ¿Se transforma la capa en la capilla o cómo? es una manera de decir precisamente que se tiene que hacer una capilla. Ah, ya. Un O sea, edificio. esa aparición del santo, porque yo he visto varias iconografías y se ve como muy romano con su capota y su caballo, y le entrega al menesteroso su capa para que se cubra del frío, ¿no? Una cosa Sí. así, entiendo. Entonces, esa es la señal para cuando presuntamente Sebastián de Aparicio, está reconstruyendo, ahora sí que está yendo del Calpulli al santo patrono, lo elija para ese lugar. Y exactamente edificar, poner la capilla y que además exactamente pues ese es un santo también que es de Europa y se dedica a eso, a pregonar la religión A y por lo evangelizar. tanto a evangelizar y por lo tanto también llegan a nuestras tierras y como santo patrón tenemos una capilla. Marce, ¿y tú consideras que a qué dios de la cosmovisión del mundo náhuatl podría estar sustituyendo? Fíjate que está dando vueltas porque es un personaje que viene es el ejército, es militar. Oh, muy interesante. Y por más que busco, porque San Miguel Arcángel, pues no. Aunque se parece a Birman, ¿no? Que tiene su espada y todo sí, eso. ¿verdad? Tiene una iconografía similar. Apóstoles, ¿no? Entonces, la verdad, pero a lo mejor tú sí has encontrado algún Por símil. su ubicación, puede ser que toda esta zona también, por la cercanía con Tlihuaca, se estuviera rindiendo culto a Gran Tezcatlipoca. Sin embargo, como San Martín Xochináhuac es agrícola, yo ubico el culto a Chicomecoa, Centeotl, con las mazorquitas de maíz, y a Xochiquetzal. ¿Por qué? Porque ahí se están dedicando a cultivar. Y yo tengo entendido que hay 2 calles que nos dan la razón, que es Centlapa, donde el maíz pinta sus colores, y hay otras calles de su nomenclatura que son aguas, que nos ayudarían mucho, ¿no? Todo esto. Sí, vamos a decir que San Martín Suchinagua, que son de los pueblos que todavía conservan algunos nombres en sus calles que son de origen náhuatl. Tenemos una calle que además es Callejón Zacatla. O sea que ahí había el cultivo y posterior comercialización de lo que es el zacate, ¿no? Lo que es el zacate. Mecates, por ejemplo, tenemos Sí. otra calle. Sí. Y los mecates se extraían de las fibras de los magueyes. Para los tamemes y todas estas cosas. Oye, Marcelino, pero ya echándonos este brinco con la cosmovisión del mundo náhuatl, me gustaría mucho que nos compartieras la anécdota del caballito. El caballito de Carlos IV, que está en Bucareli, y luego lo pasaron a la plaza. No nos hables de esos símbolos de imperialismo, por favor. Del caballito de San Martín de Tours. Porque es un símbolo de empoderamiento, ¿no? Va en su caballo. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué viste en tu infancia hacia este caballito? Bueno, realmente esa figura del santo patrón es imponente, ¿no? Porque en nuestra iglesia de San Martín de Xochináhuac, por cierto, es una figura que tiene un nicho que son prácticamente casi 3 metros y la gente del pueblo hizo todo ese esfuerzo porque comprar imágenes que son, monumentales, imagínense. Oh, qué interesante. Con todo y caballo, el santo patrón. O sea que no es novohispano, no es antiguo. No, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Pero hay un culto alrededor de esto, ¿no? ¿Sí entraste alguna vez a la iglesia de San Martín de Xochináhuac? Lo que me impactó fue ver todo lleno de flores. Bien, bueno, a tu costado derecho prácticamente es donde está ese nicho de ese... ya. De ese, vamos a decir, de la figura, del monumento, del santo, es inmenso. Que, bueno, por eso que tú estás hablando del caballito, el mismo santo, que le decimos es un soldado romano, impacta, inclusive hay leyendas así como que
el mismo santo patrono vigila y cuida al pueblo porque se baja de su nicho, ¿no? Porque alguien, quién sabe. Ay, Marcelino, eso se me hace muy atravesado, muy alocado, pero puede ser, ¿no? Bueno, Pero ahí viene cómo los naturales se abrigan en la protección de estas nuevas divinidades, claro. ¿no? Y que me habías dicho que alguien le da de comer al caballito. Sí, precisamente hay una cosa muy interesante, ¿no? No es la devoción precisamente de la gente de San Martín. Yo digo que comenzó en ese lugar. Los comerciantes en los puestos de los mercados, el mercado tradicional de San Martín, las misceláneas, eh, la gente le rinde, vamos a decir, homenaje y le pide Culto. bondades, poniéndole un ramijo de alfalfa en un vaso con agua para el caballito. O sea que el Fíjate. caballito está hambriento. Bueno, el caballito también le gusta la alfalfa. Y además es muy interesante. En San Martín, Xochinahuac, fue uno de los lugares, recordemos, que comenzó precisamente lo que se llama la cuenca lechera. Que comenzó con esas enseñanzas que venían desde la época virreinal y todavía con lo que se llama la hacienda de Cariaga, y había mucho ganado vacuno, pues, muchas vaquitas y todo esto, y requerían de alfalfa. Oh, o sea que está conectado nuevamente con el territorio, ¿no? Efectivamente, Marisol. Entonces, eso es en nuestro pueblo. Hay algo que tenemos que ver otros ángulos. Marce, ¿me permites un momento? Sí. Nuestro compañero Marce de repente es muy modesto, pero él también escribe, tiene muchas publicaciones. Participó en este texto, Memoria Histórica de San Martín Xochinahuac, Sí. y aporta datos muy interesantes que me gustaría citarlos, igual que al historiador Enrique Medina, me parece que se Sí, llama. es el historiador, mi compañero compartimos precisamente la edición de la Memoria Histórica San Martín Xochinahuac. Muy interesante, mira, para destacar, dice, palabras que estoy leyendo del cronista Marcelino Peña, especialista en San Martín Xochinahuac. Sí. El arqueólogo Gilberto Pérez Rico nos dice que existe una evidencia poco conocida que indica que Azcapotzalco floreció plenamente como un enclave teotihuacano en el valle de Anáhuac entre el 250 y el 450 después de Cristo, según sus estudios realizados sobre la toponimia del lugar. En San Martín Xochinahuac, la demarcación de Azcapotzalco estaba circundada por el río. Aquí, esto que escribe el cronista Marcelo Peña a mí me parece muy interesante porque volvemos a reafirmar nuestra tesis que primero fue el Tepanecapan y cómo en los cultivos seguramente había chinampa también en Xochinahuac. No, sí, claro. Y todo este cultivo a lo natural que fue modelo para lo que después va a ser Tenochtitlan, porque todos estos barrios tenían al menos canaletas donde había agua limpia. Otra parte que me parece muy importante de este texto es cuando el cronista refiere: la hacienda de San Nicolás en 1573 fue adquirida por un personaje de nombre don Antonio Freire. Posteriormente fue vendida en 1630 al conde Juan José Cariaga, que es ahí para que nuestro público vea la transición de Hacienda de San Nicolás hacia Hacienda Cariaga. Estos datos son para destacar la tesis de que la Hacienda de San Nicolás después se nombró de Cariaga para posteriormente ser la Hacienda Lechera del Rosario a principios del siglo XX, donde se encuentra actualmente el Town Center. Enfatizamos que es muy probable que esta área perteneció a los originarios de Xochinahuac, ya que está ubicado en lo que correspondió al reparto agrario y posteriormente los lugareños lo conocemos con el nombre de Ejidos de Campo Bello, donde actualmente se encuentra una estación del sistema colectivo Metro. Mi apreciado Marcelino, ¿alguna vez me contaste algunas anécdotas de Campo Bello? ¿Podrías tú como originario compartirnos algo de estas anécdotas? Sí, claro que sí, Marisol, porque Campo Bello, para nuestra audiencia, quien alguna vez visite Azcapotzalco, y además haya sido también lugar de tránsito, porque ahí es donde se encuentra exactamente la estación de Metro Rosario. Que quien no la conoce, ¿no? Qué interesante. Está entre Tlanepantla, Naucalpan, y es la entrada a la Ciudad de México. Y además, por ejemplo, esa estación de metro que
que tiene dos rutas así muy definidas, que es una que va hasta Barranca del Muerto y Martín Carrera. Entonces, y además hay algo bien importante. Ahí está también ubicada la unidad habitacional El Rosario, que pues ahora, ¿quién no ha pasado por esos lugares? En 1973 se inaugura, 72, 73 es esa unidad, donde inicialmente nos dicen que fue hecha para 12,000 familias. Ahora yo creo que hay, no sé, no puedo cuantificarlas, aunque para no hablar de números, ¿no? De lo del INEGI. En Azcapotzalco actualmente hay, según el INEGI, 416,000 habitantes, y en el Rosario se dice que hay nada más, prácticamente casi 80,000 habitantes. Es la unidad más grande de Latinoamérica, tengo entendido, ¿no? Además, entonces, eso es Xochinahuac, fíjense. Y luego, precisamente, donde estaba la hacienda, Rancho Lechero, y el pueblo originario, en el cual ahora, en esta modernidad, tiene el embate precisamente del crecimiento urbano. La gentrificación y la transportación. Entonces, luego, por estar dando otras referencias, por ejemplo, dices, ¿qué anécdotas hay? Sí. Bueno, pues es que en sus tiempos antes del 73, pues era un llano, eran terrenos donde se sembraba maíz, pero también la gente que pues traía toda esa tradición de tener parcelas, sembraba algunas hortalizas precisamente de todo tipo, y ahí la gente se abastecía desde cilantro. Por ejemplo, llegué a ver, por ejemplo, qué rico, chícharo, frijol y todo ese tipo de cosas. Muy fértil la tierra de Xochinahuac. Sí, y ahí podíamos los jóvenes de nuestro tiempo poder ir a pasear. Como había todavía unos vestigios de ranchos lecheros, por ahí las familias López, Álvarez, tenían sus vacas y sus caballos, y pues eran tiempos muy hermosos, ¿no? Imagínate, nos prestaban los caballos cuando nosotros les ayudábamos precisamente a limpiar sus corrales, ¿no? Entonces, imaginémonos cómo llegar a esos lugares tan bonitos, que además la gente se conocía, porque eran los ejidos de San Martín Xochinahuac, donde todo el mundo era familia, por decirlo así, y nos encontrábamos, las familias inclusive, en el Rosario, porque antes de los 70, a veces hacía sus paseos dominicales, fíjate. Interesante. La gente, pues, me hacía sus comidas y todo, le pedían permiso a algunas de las gentes que tenían ya ubicado su parcela para estar a un lado de esos canales que todavía estaban trazados. Ah, qué bonito, o sea, similar así como a zanjas. escala como Xochimilco, ¿no? Y tenían sus canalitos y compartían ahí. Ya casi sin agua en el 70, nada más cuando había riego, que sí llegó a haber riego, todavía lo llegué a ver, pero pues la gente se acomodaba precisamente a las orillas de las parcelas y hacía paseos dominicales, era muy hermoso. Ahora sé que no nada más la gente de San Martín, que mucha gente que ya vivía en el centro de Azcapotzalco, en otros lugares, la gente que se venía vecindando precisamente porque en Azcapotzalco ya desde el 69, mismo San Martín Xochinahuac, en la Avenida de Los Ángeles, que podríamos decir que también ese nombre lo acuñó Sebastián de Aparicio, porque tenemos algunos datos de que él era pues, muy católico. Sí, él llegó a vivir en Puebla de Los Ángeles, y a sus carretas les llamaba ángeles, ¿cómo ves? ¡Qué bonito! Y por ahí con esos, ¿qué? 58, 38 ángeles que hay en la Catedral de Puebla, ¿no? No, ya no te lo puedo relacionar por la cantidad, bueno, pero estamos hablando de esos ángeles, pero él veía salir precisamente de su gran granero, que todavía lo tenemos como monumento, pero lamentablemente otra vez el poder comercial se queda con esas propiedades, y que además también el capitalismo nos roba la historia. Sí, aunque ahí precisamente también se interpone todo lo que son los talleres de mantenimiento de voy a decirte, de los vagones del sistema colectivo metro. Pero ahí está trazado la calle de Los Ángeles, que podríamos decir la acuñó Sebastián de Aparicio, y es parte de San Martín Xochinahuac. Otra avenida que se llama San Pablo, seguramente también
palabra acuñada por el mismo Sebastián de Aparicio, y Avenida del Rosario. Que Avenida del Rosario podríamos decir que es un producto ya por el siglo XVII, cuando ya José Cariaga Portillo, que precisamente en el texto dice conde, pero él Conde, ya, ¿verdad? sí, Dice conde. pero bueno, él era no podría ser raro, un militar retirado ni siquiera, era más que nada, ni siquiera era de las fuerzas realistas, pero él adquiere precisamente esa propiedad y es el que más permanece en estos lugares, que tiene familia. Se habla de que tiene unas hijas que, una parece ser que se mantiene en la soltería durante mucho tiempo. Se habla de una señora Aurorita, todavía entre esas leyendas de la gente originaria de San Martín dicen que era una mujer muy devota precisamente de Jesucristo, sus oraciones, todas las devociones, pero también invitaba a la gente del lugar a rezar el rosario en ese lugar, que tiene, por Muy cierto, ese interesante. todo center en su interior, hemos hablado mucho de ello, pues ya es un emporio comercial. Pero quiero decirte que inclusive tiene una capilla muy hermosa, Y muy leyendas. pequeña. Y ahí, Junto a la casa del pozole, para no decir marcas, ¿no? Sí, la casa de Y pozole. todavía tiene, y yo todavía me acuerdo, Marce, que tenía hasta una carreta en esa glorieta por donde está la casa del pozole, y tiene como sus escalones, sus entradas, que seguramente pertenecieron a la hacienda original, y tiene también sus leyendas. Sí, a lo mejor ahora en producción van a encontrar, van a buscar algo de esos lugares. Me gustaría también hacer unas precisiones, mi apreciado Marce, inspirado en lo que dice este historiador, Enrique, y lo que dices tú. Enrique, sobre maestro, un saludo. Enrique Medina, un saludo a Enrique Medina. Porque hay una gran diferenciación en cuanto a las mojigangas de San Martín Xochitl. ¿Por qué? Porque las mojigangas de San Martín Xochitl se ven más posmodernas, porque son las mojigangas como burlescas, como caricaturescas, que se acercarían más a la idea del carnaval. Y a diferencia de las mojigangas, por ejemplo, de Apolonia, que son más proyectivas, más sobrias, más conectadas con los naturales, con el folclore y proyectando la sociedad. A lo cual nuestro apreciado Enrique Medina López dice, sí. Otro elemento importante, hablemos de la fiesta patronal de las mojigangas, bien, sí. es la banda del pueblo y las mojigangas. Los primeros amenizan la fiesta por sus calles, que esto también es algo que pasa en varios barrios originarios. E incluso han tocado en funerales, que coinciden con la fiesta. Su labor alegra y acompaña la fiesta. Y no importa si comen o toman mucho o cuánto cobran. Para mí son imprescindibles porque recorren el pueblo. Y la fiesta llega con sus notas. La mojiganga viene con música. Y es fabuloso estar bajo ellas para hacerlas funcionar y ser parte de la fiesta y estar dentro de ellas. Ver todos los pies porque son de quienes las sostienen, porque te he de decir que las de San Martín Xochitl son enormes, son casi monumentales. Y este andar moviendo las mojigangas y bailando es como una recreación teatral de los andares míticos de Chicomustoc. Bueno. La parte culminante de la fiesta es la quema del castillo. La hora ideal son las 9 de la noche en domingo. Ya sea desde las azoteas o un lugar cercano de la iglesia, se ve como del cielo caen luces y estallidos de colores. Es algo fabuloso. Aquí me llama la atención, como te comentaba en el ensayo, que nuestro querido Enrique utiliza una palabra transculturizante que se llama after. En el after de la fiesta nos enteramos del recuento de los daños. En el after. Ajá, o sea, después, ¿no? Después de la fiesta, pero me llamó la atención cómo hasta los que escribimos estamos bien transculturizados. Algún muerto o herido de madrugada, algún incidente de inseguridad de la feria, algún auto abierto o el ajuste de viejas o nuevas rencillas. La fiesta se repite cada año, lo cíclico del Tonalamad y los pueblos originarios. Cambia. ¿La fiesta cambia o será que cambiamos todos? Somos los mismos y también somos como aquellos, otros que también vieron la fiesta en su tiempo. Entre campos de flores, con sus cosechas y familias, se transitaron la vida y la muerte sobre el mismo camino de San Martín Xochitl, Azcapotzalco. Escrito en Xocoyolcotl, el lugar del hijo más pequeño,
julio del 2019. He de decirte que nuestro amigo Enrique equivocó su carrera en la historia porque después de leer su obra le tira más a la filosofía, pero está bien porque es cierto, ¿no? No niega una problemática social y me llamó eso la atención, esa onda del after, ¿no? Sí, porque los jóvenes dicen el after party, ¿no? ¿Cómo ves? Está muy padre porque con lo que ahí narra su escritura, Enrique, puedo decirte que poder hablar más del Claro, desarrollo claro, de la fiesta claro. patronal y San Sí, Martín. sí, me gustaría que hablaras de eso, su proyección social. Tú como un originario, ¿cómo vivías esa fiesta? Yo creo que para los que nos escuchan, Cépito, Tlactol, nuestros escuchas, es muy importante ver tú como un testigo presencial de estas fiestas, cómo las viviste. Pues sí, mira, tantos años desde chamaco, ¿no? Saber que se ya acercaba la fecha. En aquellos tiempos estamos hablando que ya uno puede vagar y andar cerca de la iglesia. Nuestra casa materna estaba muy cerca. Y Ujú. saber que, por ejemplo, en aquellos tiempos de los 67, 68, ya en los 10 años, que por ahí andaba yo teniendo, eh, los juegos mecánicos llegaban casi 15 días antes a Ay, qué establecerse. bonito. ¿En qué calles? ¿Recuerdas las calles? ¿Y Claro que sí. recuerdas también qué juegos? Sí, la calle del Rosario, la calle Real de San Martín, la calle Avenida 16 de Septiembre, se llenaban de esos aparatos y juegos mecánicos, los volantines, la rueda de la fortuna, volantines grandes y pequeños, ¿no? ¿Qué más teníamos? Algunos, los carros chocones, no, los carros chocones son más para los 80, 90. Eh, Prácticamente esos y muchos juegos de azar y por ejemplo los de la puntería, de los rifles con corcho, por ejemplo, y de municiones, Ay, qué ¿no? Que bonito. tenía unas Sí, figuritas sí. en unos anaqueles donde ¿Le disparaban? donde uno practicaba el tiro al Sí. blanco. Muy a la norteamericana. Sí, pero eso era lo que había. Te cobraban 20 centavos, ¿no? Por 10 o 20 tiros de munición. Y estaba uno ahí apuntándole bien padre. Ya estaba en aquellos tiempos en las ferias de los santos patrones, y de las fiestas patronales, donde la gente tenía sus aros para las figuras de yeso. ¿Sí estaba truqueado eso, Era, mi apreciado? no, ¿O no, faltaba la habilidad para que lo pudieran realizar? sí, de alguna manera, pero en primero llegaban cada año. Había gente que agarraba habilidad, ¿eh? Porque eran de esos aros como los que la gente hace sus... ¿Qué crees, Marce, que tu narración me provocó una evocación hermosa? Uno de mis libros favoritos es Cien años de soledad, Ajá. de Gabriel García Márquez, y me imaginé a los gitanos llegando con la feria, y la feria en ese contexto histórico pues era una novedad, ¿no? Todo lo que pasaba, y eran pues, como dices, 15 días de algarabía alrededor de esta feria. ¿Qué alimentos eran los que había en esta feria, mi apreciado? Cuando tú dices que elementos, pues ya estoy hablando de los juegos mecánicos. Alimentos. Pues alimentos, te entendí, elementos. Híjoles, Bueno, voy a practicar mi dicción, no me vaya a pasar como sí, la ciertas dicción de la personas. maestra, sí, le voy a decir, los pambazos famosos siempre estuvieron, ¿verdad? ¿Te Ay, qué cuenta? rico, nos va a dar hambre. Este, de, Antojitos de mexicanos, papa y entonces. queso, ¿no? Ay, qué rico. Con Con cremita. lechuga Uf. y embarraditos ahí con su chile, pasilla, ¿no? Imagínense. ¿Qué más había en aquellos tiempos? Pues, sobre todo eso y los sopes, ¿no? Los guarachitos. Hablando de golosinas, no podían faltar, por ejemplo, los señores en nuestras fiestas patronales que llevaban, ¿cómo podríamos llamarle? Su mástil con las manzanas, Ay, qué las rico. manzanas rojas, ¿cómo, Que garapiñadas están se llaman? caramelizadas. Que Caramelizadas. es como un palito. Tiene que ver con la ancestral porque es como un bambú perforado y ahí se van colocando los palitos de madera con las manzanitas caramelizadas. Exacto. Las viejas máquinas que hacían el famoso algodón, ¿no? Algodón de azúcar, Hay ¿verdad? algo que no se puede olvidar en las fiestas patronales, los carritos de las palomitas, de las normales y garapiñadas, qué rico era todo eso. Te las daban en una bolsita muy simpática, ¿no? De esas bolsitas como aceradas, pero también de estraza.
¿no? Ah, de papeles Y, piratas. y la verdad era una diversión fabulosa, nuestros fiestas patronales alrededor, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, la espera y el espectáculo de lo que se llaman las orquestas. Orquestas que ya venían así dice de fuera, que la gente de las comisiones de organización patronal, pues se iba al Estado de México, sé que venían algunos de Zumpango y del Estado de México, del lado de Toluca, y, y venían pues a tocar Dios nunca muere, ¿no? Por ejemplo, y era hermoso estar, Transculturización con otros estados de la República. y estar en el atrio de la iglesia esperando lo que siempre nunca ha faltado en las fiestas patronales, por lo menos en las de mi pueblo, la, el mero día del Santo Patrón, la misa de 3 ministros, ¿no? ¿Cómo es eso, mi apreciado Marcelino? Donde a las 12 del día del Santo Patrón, del día 11, que siempre, como decía el historiador Enrique Medina López, eh, a las 12 del día se esperaba siempre al obispo, fíjate, y se le esperaba a una de las orillas del pueblo. Llegué a ver 2 recepciones, una en Avenida Real de San Martín y Ferrocarriles Nacionales y otra por el lado de, de 16 de septiembre, donde la gente acostumbraba a poner un gran pórtico o un arco, aparte del que se pone siempre en las fiestas patronales Claro, en las y eso portadas. tiene que ver con la idea de los antiguos mexicanos que lo sagrado debe ser rodeado de flores. Mm, Las flores son los actos, las flores son la vida y la poesía. Y mucho más en nuestro pueblo Xochimilcuicán. originario, ¿no? Que era un lugar cerca de las flores. ¿Qué cultivos consideras que se realizaban en San Martín, Xochinahuac? Te comento, ya lo mencionamos, precisamente era el maíz, que era prácticamente para el consumo de algunas gentes que tenían esos pequeños ranchitos, ¿verdad? Para su consumo de su ganado. En San Martín por lo menos teníamos 5 o 6 ranchos todavía, que era como una herencia de la cuenca lechera. Los señores López tenían su rancho, los señores Álvarez, y entonces era eso, la cuestión de los cultivos, maíz y alfalfa. Oye, Marce, ¿tienes alguna anécdota de la creación del metro Eh, ahí en Xochinahuac? sí, claro que sí. Fíjate que realmente fue una transición muy administrada, muy negociada, porque que esta parte es bien, bien interesante, porque recordemos que ese lugar ya era un lugar de zona de ejidal, reparto agrario. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México de aquel tiempo, pues convocó a los ejidatarios, que eran propietarios de todo ese territorio que hablamos, que es Campo Bello, y les hizo la propuesta. Tuvo que haber sido una propuesta excelente para ellos en ese momento, porque lógicamente estaba basada en un pago, en la cuestión financiera, económica, Ujú. pero además con se le dice, entrega de otras tierras, Sí, sí, sí. ¿cómo podríamos llamarle? Igual que fue en San Bartolito, Acahualtongo, ¿no? Que les daban un pago Permuta, en pero economía y aparte unas tierras en otro lugar. sí, en este caso, inclusive a los ejidatarios de San Martín, es parte de lo que me estás preguntando, les dejaron una tabla, la tabla que se llamó Mecates. Oh, Entonces fue muy interesante porque ahí comienza una modernización precisamente de nuestro pueblo originario, porque hay recurso económico, les reparten tierra y la gente se ve beneficiada hasta cierto punto. Yo no lo quiero poner como una condición tersa porque claro. yo no me estoy hablando en sentido general. Yo sé que inclusive con el tiempo, pasó el tiempo y hicieron reclamo de otras porciones de terreno que había cerca de Cariaga. Entonces, lo que te puedo decir, claro que hubo movilizaciones, reuniones de los ejidatarios, que la verdad yo no lo vi de cerca, pero puedo decirte que pues fue un beneficio social. Ah, muy ¿Por qué? bien. Porque se tiene la estación del Metro El Rosario, los originarios se benefician económicamente, hacen una zona muy bonita que es la tabla de Mecates. Sí, 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 Marisol.
Yo quería también preguntarte, Marce, tú te has dedicado también en toda tu trayectoria a hablar de los derechos, la representación de los pueblos originarios, pero yo sé que tú estás muy al día en el tema de la gentrificación. ¿Qué gentrificación podemos ver? Porque San Martín es muy bonito, tiene algunos muros de adobe, pero ¿qué nos podrías decir de la modernidad y la gentrificación en San Martín, Xochinahuac? Bueno, aquí la verdad, se tiene que tener mucho cuidado porque precisamente pues hay gentrificación. Eh, el casco del pueblo, donde está la iglesia, sus calles que la circundan, pues hay mucho tráfico, ¿verdad? Es que también tiene que hablar de Por la traza realidades. originaria, ¿no? Cada vez hay, tal parece que más promoción de lo que se llama la construcción de proyectos pues, de impacto, donde tan solo en 16 de septiembre, para la porción que era lo que se llama Santa Inés, que también perteneció a San Martín Ujú. Xochinahuac, date idea, es un proyecto que son 600 departamentos y se hablaba precisamente en ese proyecto de que hay un subterráneo para recibir 400 carros. Entonces, si estamos hablando del impacto ambiental, pues es que van a llegar 400 carros, hay 600 familias más, está comenzando. Pero eso es parte del desarrollo urbano, el cual, pues en un momento dado se tiene que normar, regularizar. Y pues es lo que está esperándolo, no nada más San Martín Xochinahuac, en todo Azcapotzalco, que seguramente con el tiempo se le va a atender, porque, pero además no nada más es San Martín, es toda la ciudad. Pero eso tiene que ser también resuelto de una manera regulatoria, administrativa. ¿Sí? ¿Sí, Marisol? Muy bien, profesor Marce. Algo que quieras añadir, a mí me gustaría que les comentaras de uno de sus artículos muy buenos, que es Lazareto, Oh, que nos ya. pudieras platicar algo, porque a mí me gustó mucho cuando me permitiste hacer tu corrección de estilo, que nos cuentes esa anécdota del Lazareto, sería muy enriquecedora. Rapidito, espero que el tiempo nos lo permita. Sí, por supuesto. 1919-1920. En México, además es mundial. Lo de La peste. no, no es sí, la peste española le llamaban. La gripa O la española, ¿no? gripe española. Llegó hasta México. Entonces, en San Martín inclusive se puso y había un puesto de socorro exactamente en el panteón vecinal comunal de San Martín Xochinahuac, que está en Avenida El Rosario y una calle que también es histórica que se llama Puente de Guerra. Pero ese puesto de socorro estaba casi en el interior, no había bardas, como ahora las hay, en el panteón vecinal, y ahí es donde me doy idea que la administración en aquel tiempo delegacional concentró a la gente que se enfermaba y ahí había personal médico donde pues ahí se les aplicaban esos auxilios médicos y por supuesto que murió mucha gente. Entonces, ese lugar le pusieron el Lazareto. ¿Por qué Lazareto me ha apreciado? Se cuenta precisamente que en este lugar de Lazareto, que era donde llegaba la gente enferma y le aplicaban los primeros auxilios, pues de alguna manera, ya ves esto de la versión bíblica de Lázaro, levántate y anda, Sí, que bueno, le daban pues de alguna manera vacunas, le daban medicina y con la devoción a la gente del pueblo le puso el lazareto, ajá, el sí, sí, lazareto sí, sí. para pues que hubiera el milagro Conmemorar, invocar el del milagro resucitamiento, ¿no? de Del la personal que resurrección. caía. Eso es el lazareto. La gente quedó plasmado en nuestro libro de la memoria histórica. La gente sigue conservando esas historias y se dan cuenta que tiene una connotación muy interesante porque ahí tenemos Avenida del Rosario, Puente de Guerra, Panteón Vecinal Comunal, ¿verdad? Que
es lo que también podemos agregar de lo que también todavía conserva nuestro pueblo originario. Un panteón que se llama San José, que seguramente también pudo haber sido cuño de esa transculturización que puede estar heredada de Sebastián de Aparicio. Sí, Marisol. Muy interesante, Marce. A mí me gustó mucho este artículo y me evocó mucho a que la higiene y a veces la asistencia en estas pandemias antes de la modernidad dependía de todavía de las órdenes religiosas que tenían ciertos cuidados y cierta higiene, aunque también hay contracrónicas, ¿no? Que dicen que pues no había tanta piedad, como dicen, no sabemos, pero lo que me gusta es que te remites a un testimonio histórico muy interesante de este hospital llamado El Lazareto. Sí, el Lazareto. ¿Qué podríamos hablar precisamente más de San Martín Xochinahuac? Porque pues, fiesta patronal, su territorio, sus calles. Eh, Actualmente, pues está dentro de todo un contexto modernizador, ya estamos hablando, eh, donde se ve inmediatamente que pues estamos trascendiendo a una época moderna, que también fue barrio, voy a decirte, de esos bravos, ¿no? Órale. Sí, como también lo tuvo que haber recibido y reflejados en otros pueblos, porque, porque la influencia del desarrollo industrial llegó a San Martín. 1974-75 y se dieron grandes manifestaciones del movimiento obrero del sindicalismo independiente. Ahí se gestó lo que se llama el movimiento de las hormigas, que era Órale. el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, ¿sí? Donde comenzó esa ebullición del sindicalismo independiente. 1974-75, que se puso muy en boga, llega la Universidad Autónoma Metropolitana. Prácticamente la Universidad Autónoma Metropolitana también está dentro del territorio de San Martín Xochinahuac, en una parte que se le llamaba el Cortijo, que está muy cerca de San Pablo Jalpa. Entonces, San Martín, de esos tiempos modernos, nos está remitiendo a que nos esperan, pues, de alguna manera, más embates De la de la modernidad modernidad inacabada y la inacabada. llegada de la postmodernidad. Así es, Marisol. ¿Qué más podemos decir de San Martín? Pues yo, bueno, nada más a mí me gustaría añadir mucho esta parte que los cultivos eran para alimentación, los cultivos eran para flores que se utilizaban para la Oh, ritualidad sí. y que San Martín, Xochinahuac, abastecía también de los cultivos de plantas y flores medicinales que paraban en el primer hospital en Tlihuacán. Sí, sí, es cierto, qué interesante. Esa parte, fíjate que hubiera sido anticipado precisamente esta narrativa, pero a los de San Martín Xochinahuac que nos dicen calabaceros, porque sí puede ser cierto, yo recuerdo de chamaco en el predio, en el solar que nos correspondió a nuestra familia, la misma calabaza casi crecía silvestremente, Marisol, y eran unas calabazas increíbles, y, imagínate, ¿no? De ahí se sacó el chacualole que era el dulce de calabaza con ¡Qué piloncillo, rico! y luego las flores de calabaza. Imaginemos un territorio, una zona donde silvestremente crecía la flor de calabaza por doquier ¡Ay, qué delicioso! y que además, ¿sabes que la flor de calabaza es fosforescente? No, no sabía. Y eso se junta precisamente con la cuestión de Centlapa. Oye, Marce, y volviendo al, sí, sí tiene mucho que ver. Volviendo al topónimo, ¿crees que esas flores son de calabaza? ¿O de Bueno, qué especie serían? bueno, es que estás hablando del... Bueno, yo puedo decirte que inclusive ahí puede estar representado la misma amapola, misma flores de calabaza, eh, pero acuérdate que lo que es la toponimia, ¿no? Es una representación de lo que nuestros antepasados veían, lo que veían en el plano, ¿no? Porque si le buscamos más, pues no, hay flores de calabaza
Son flores, ¿no? Sí, o qué queremos rebuscarle más por ahí, Marisol. No. Solamente la cuestión de que hay que seguir investigando, Ah, claro. porque pues nosotros tenemos un punto de vista, pero pues tampoco tenemos la verdad absoluta. Por eso es tan importante hacer la investigación. A mí me parecían de calabaza, pero esas volutas de la palabra me siguen haciendo ruido. Poco a poco iremos buscando la investigación. Bueno, fíjate, coloco esto. La flor de calabaza es comestible. Y con Bueno. esa, oyentes, jóvenes, señores, señoras que nos escuchan, prepárense unas ricas quesadillas de flores de No vas a calabaza. decir una quesadillitzin, por favor. Una quesadillita. No, esa no es una palabra de origen agua. Una quesadillitzin con queso. Una que, Bueno, después de ese mal chiste, pues muchas gracias. Bonito, ¿cómo mal Marcelino chiste? Peña. Bonito chiste. Bueno, bonito chiste. Quesadillitsin. Muy bien. Muchas gracias, me apreció Marcelino Peña. Te felicito por tu labor de muchos años, de dedicarte a investigar este barrio ancestral. Yo también estoy investigando el barrio de Apolonia Texcolco, entre otros. Y nuestro compañero y amigo Patricio Garibay, pues estudia, se especializa en San Lucas Atenco. Sí, bien, este libro se editó en el 2019, en noviembre. Ya tiene prácticamente 5 años. Claro que hubo colaboradores, por ahí está María Francisca López Suárez y María Moreno Domínguez, que se encargaron a hacer acopio de estos materiales que los que escribimos precisamente el fondo histórico, que fue el maestro historiador Enrique Medina López y su servidor Marcelino Peña Fernández, cronista de San Martín, Xochitl. Muy bien, pues yo creo que ya no nos queda más que despedirnos de nuestro apreciable público, despedirnos de la CEPI, de Totlactol y dar las gracias por habernos escuchado en este programa de San Martín Xochinahuac, la cercanía de la flor. Muchas gracias y nos veremos en los siguientes programas. Eso, Marisol Reséndiz. Él es Marcelino Peña Fernández y yo soy la profesora Marisol Reséndiz y nosotros somos Radiografía Urbana Azcapotzalco. Los esperamos en nuestro siguiente programa.